Amigos televidentes, nos place tener de nuevo con nosotros al estimado y fiel colaborador Leonidas Batista, director ejecutivo del Instituto Dominicano del Café, lo que es Indocafé, quien nos informará de sus principales logros en este recién pasado 2022, así como los planes y proyectos a ejecutar en este nuevo año. Bienvenido. Muchas gracias, señor Oscar, por la oportunidad que nos brinda de ponernos en contacto con la sociedad dominicana. Una sociedad que es amante al café como consumo y como cultivo protector de las principales cuencas del país. Eso estamos seguros, el dominicano ama el café. Bien. Quisiéramos, Leonidas, como comenzar para que el público se vaya alimentando y retroalimentando de la gestión tuya. ¿Cuáles fueron los logros básicos que ustedes pudieron alcanzar en este 2022? Déjame decirte, a veces el logro material se ve como el más importante, pero lo peor que puede pasar, en mi concepto, a un ser humano es cuando cree que está vencido. El peor de los caídos es el que se cae por sí mismo. Me refiero psicológicamente. Resulta que los caficultores dominicanos habían sido dejados a su suerte por los últimos 19 años. Indicadores: 19 años que no se penetraba a un camino de zona cafetalera para su reparación. Ejemplo, la cordillera septentrional, el sur lejano, no se había ido a reparar un camino interparcelario de comunicación a la zona cafetalera, que por desgracia la zona cafetalera son la zona más apartada del país, es decir, donde no está enquistado la gente de poder, la gente que tiene la capacidad para demandar. Y entonces pues siempre se van quedando en el olvido, al menos que no haya un gobernante sensible a la sociedad campesina, a la sociedad dominicana que se dedica a la producción agrícola y pecuaria. En ese caso, el mejor trabajo que hemos podido hacer es levantar a los caficultores, lograr que los mismos se dispongan de nuevo a producir café. Como tú sabes, no es un secreto, se desarrolló la tendencia a la sustitución de las plantaciones de café por varias razones, pero entre ellas el no existir una dirección que los estimulara a continuar con el cultivo. Se estimuló la sustitución del cultivo por limones y aguacate. Y para que remachara la cosa, viene la presencia de la roya en el 2012. Y esa presencia de la roya mermó prácticamente al día de hoy la producción en un 73%. De los 600,000 quintales de café que exportábamos, quedamos reducidos todavía al inicio del 2020 en 152,000. Lo que quiere decir que fue una caída drástica de aproximadamente el 73%. Si tú observas, no solo se dejaron sin camino y sin estímulo. La ignorancia es el peor enemigo del ser humano. Estando yo en territorio americano, cuando anunciaron de la presencia de la roya en un ataque masivo, me comuniqué con el director de turno en aquel momento y le dije que yo estaba dispuesto a regresar al territorio nacional a prestar servicio honorífico para contribuir con el control de la roya. Y ese señor me contestó: señor Batista, no tenga preocupación, que ese pajarito lo voy a tomar en mis manos, como cuando tú tomas un terroncito y lo vas frotando hasta que se desgrane y queda al suelo. ¿Qué significa?
que era un ignorante total de lo que era la roya y sus efectos. Porque la roya no es un pajarito, No. la roya es un hongo que se multiplica a velocidad vía el viento, vía las aves, vía el hombre que visita una finca que está infecta de roya y lo lleva en la ropa de un lado a otro. En fin, el hongo pulula, el hongo puede variar, puede mutar, que es el término correcto. Sí. Y yo le dije que yo tenía conocimiento sobre manejo de roya porque yo fui entrenado en la ribera del Edén, en Costa Rica, en ese quehacer del manejo de la roya. Y hay un sistema que cuando la roya se estima que va a llegar por medio de las aves que emigran, como es el caso de República Dominicana, las aves del norte, entiéndase allá Puerto Plata, viajan interdiario y se prevé que pudieran ser las introductoras del hongo. Entonces se usa un sistema que se conoce el control de roya por caballería, que es establecer cordones aéreos y prácticos para que el hongo al entrar, al ser llevado por el viento, se pega en esos cordones. Incluso se puede usar en la finca utilizando algo sencillo, como si fuera vaselina, en un fondo amarillo, que es un atractivo, y cuando se pega ahí, ahí se queda, no continúa. Ahora mismo, yo vi el año pasado en Centroamérica, fincas cordonadas entre hilera y hilera, cada 3 o 4 hileras del cafetal están acordonados, eso puesto con su vaselina, como si fueran tipo banderita, de forma que el hongo que se mueve en el aire por el viento, por la forma que sea, se pega ahí y ya se queda ahí. Son como pantallas. Como si fueran pantallas de fondo amarillo para que el hongo se adhiera y ahí se queda. Entonces, si ese señor, cuando la roya hizo su aparición, era el director, el que iba a dirigir y no tenía idea de lo que había llegado al país, bueno, eso trajo como consecuencia que de los 2.4 millones de unidades de tareas que teníamos cultivadas de café, quedó reducida al día de hoy a 1.200.000 tareas. De aquello a 1.200.000 tareas. Y ya tú sabes, abandonada la finca, porque al ver el productor observar que su medio de vida, por tradición, por años, se le estaba yendo de la mano, pues le produce depresión, porque el café le permite al productor, al dueño, que en el día que amanece en su casa y carece de recursos económicos, pues se acerca al intermediario, se acerca a las empresas compradoras de café y le dice: yo necesito 50,000 pesos o yo necesito 20,000 pesos, y resuelve su problema transitoriamente. Compra alimentos para su familia, manda a sus hijos a la escuela. Pero si la plantación está en decadencia por falta de asistencia, como ocurrió, pues eso produce desestímulo y, como es natural, psicológicamente y materialmente afecta mucho al producto. Entonces, para eso, nosotros inmediatamente llegamos, activamos el servicio de tratamiento a la roya del cafeto. ¿Cómo? Llevando asistencia técnica al productor para reducir el sombrío. Por ejemplo, cuando una plantación está en una finca que tiene exceso de sombra, pues la multiplicación del hongo es mucho más fácil, más productiva, porque el ambiente es apropiado. Mas, sin embargo, cuando tú racionalizas el uso de sombra mediante la poda de los árboles de sombra o eliminando los que estén en exceso y poda la plantación, entonces tú logras reducir
la multiplicación a velocidad de la roya. Y sobre eso, todos los países hemos estado desarrollando una tendencia. En el caso de los países que ya tenían investigación llevada a cabo y tenían materiales genéticos resistentes o de cierta tolerancia a la roya, esos países comenzaron a sembrar inmediatamente esa nueva línea de producción resistente a la roya, que es también lo que nosotros estamos haciendo, sustituyendo los cafetales viejos, antiguos, que casi todos son típicos y caturra, sustituyéndolo por línea productiva de alta productividad y resistente a la roya. Eso no quiere decir que en un momento dado no puedan ser atacados, porque el hongo va mutando, va cambiando, y al ir cambiando, una plantación que ha resistido por 10, 15, 20 años, ha sido resistente, en un momento puede ser atacada por una variable en el hongo. Sí. Pero esas medidas que hemos ido tomando ya comenzaron a reflejar efectos positivos. Uno, el levantamiento, la disposición del productor a seguir manteniendo su cafetal. Hemos logrado prácticamente detener el auge que llevaba la siembra de limón y aguacate en las distintas zonas cafetaleras. Hemos logrado que el productor comience a aplicar tecnología con ese equipo técnico que tiene el Indocafé, que sumándole los años de servicio sobrepasamos los 250 años de experiencia. Sí, tenemos una institución preparada, lista, como dice el dominicano, con capacidad para enfrentar la situación de la roya. Solo necesitamos que fluyan los recursos para que estemos nosotros dispuestos a ese control de roya que hay que hacer, como lo estamos haciendo en la medida de lo posible. Porque tú conoces muy bien que recibimos la dirección del Estado en medio de una pandemia. Y ese primer año de gobierno, pues los recursos había que dedicarlos primero ¿a qué? A salvar vidas. Es decir, salvar a la población. Por eso se adquirieron, por eso se adquirieron cientos y miles y millones de vacunas para proteger a la población dominicana. Y de hecho, como tú viste, somos de los primeros países que pudimos decir, tenemos control de la situación de la pandemia. Y cuando un país es afectado por un caso como ese de salud, de pandemia, significa que necesita reposición incluso psicológica. Y hemos ido logrando eso. Por otro lado, hemos trabajado fuertemente en los caminos de penetración. Déjame hacerte una preguntita que ya no aguanto más. Mira, tú mencionabas ahorita los desarrollos de variedades resistentes. Creo que Costa Rica fue uno de los que se fue a la cabeza en eso. Entonces, yo estaba una vez en un día de campo con la gente de Indubán y visitamos en Ocoa una finca. Entonces se habló de 2 y hasta 2.5 tareas de producción por tarea. Producción por tarea de quintales. Eso es cierto. Es así, es así. Pues sí, así, yo te digo, esto daría un antes y después con un calculador diciendo de 60 son variedades precisamente que la industria ha instalado. Finca en Rancho Arriba, de San José de Ocoa y otra en Hato Mayor, que con el manejo, como ellos tienen la capacidad técnica, la capacidad financiera para los fines, pues se están logrando niveles de producción y de hasta 4.5 quintales por tarea. O sea que es viable, es posible, siempre y cuando que dediquemos el apoyo al productor. Pero yo lo que veo es la parte del impacto económico que esto podría crear, Leonidas, porque si un productor te pasa de 40, 50 libras a 2 quintales, estamos hablando que va a incrementar en 400% su ingreso. Claro, eso va a precisamente ser ¿qué se ha hecho en ese sentido para lograr crear una masa crítica? Precisamente en el día de ayer estuvimos acompañados
por la licenciada Mari Santana y un equipo técnico. Mari es la directora de prensa del Lindo Café. Estuvimos sobre la cordillera septentrional, en la loma de Paradero. Allá quedan 142 productores de café, equivalente a 142 predios, cada uno tiene su parcela de café. ¿Y qué nosotros hacíamos ayer? Apoyado en un acuerdo que hemos hecho precisamente con la industria vanileja para llevar tecnología a los caficultores, estamos desarrollando 4 proyectos pilotos que le llamamos Finca Espejo. 2 en el sur del país y 2 en la región norte. Lo del sur está uno en Chene y el otro en Peralta de Azua. ¿Qué es eso de Finca Espejo? Explícame. ¿Qué es lo que buscamos? Aquello que se denominaba finca modelo o parcela demostrativa. Nosotros le llamamos finca espejo. Porque ¿qué tú haces frente a un espejo? Mirarte a ver cómo te luce tu camisa. Entonces, llevamos los productores, vamos a la finca que tomamos como finca espejo, se aplica toda la tecnología acompañado de los productores. Sí. Ayer el equipo técnico de Paradero, que tenemos 3 técnicos asentados allí, más la presencia nuestra, dividimos en grupo a los productores que asistieron, habían más o menos 20 o 25 productores con nosotros, nos pasamos el día, hasta desayunamos entre el cafetal, enseñándolo a trazar, es decir, cómo se hace el trazado en la ladera para colocar las barreras muertas, en principio para controlar la erosión. Luego pasamos al marcado para siembra, que el caficultor sepa manejar el burriquete o caballete o triángulo, como se le llama, para hacer la curva de nivel. Bien. Esa hilera que hacemos donde se van a sembrar la mata de café, en este caso con un marco del 2x1, entonces colocamos en el centro la barrera que va a controlar la erosión. Y así tenemos el espacio para colocar las 2 hileras de café que queden a 2 metros una de otra y 1 metro entre planta y planta, para colocar 314 unidades de planta por tarea, porque esa es otra razón por lo que la productividad nuestra se ve en un promedio tan bajo, que un caficultor te dice, yo tengo 30 tareas, y si tú lograras reducirla a un extremo de la finca, cuando tú la llevas a un solo lado, son 15 tareas. ¿Por qué? Porque no tiene la población por unidad de superficie. Ahora de siembra. Sí, la cantidad de plantas estamos sembrando 314 cuando es fomento y 252 cuando es intercalado, que todavía hay plantas adultas que se pueden conservar porque son resistentes a la roya, porque tienen todavía cierto nivel de productividad aceptable. Entonces, en lo que sube la nueva planta, le cogemos cosecha a esa, manejando la planta mediante poda, y como dije hace poco, manejo de sombra, aplicamos la poda total o por recepa, como le dice el productor, que es cortar la planta más o menos sobre los 30 centímetros. Se le deja una pequeña bandola para que dé vida a ese tronco que quedó ahí, que queden hojas, algunas hojas, y también aplicamos la poda rock and roll, que es la que se da ya en altura, dejando toda la bandola abajo, si las ramas que tiene la mata, para que el productor coja cosecha por 2 años. Entonces vamos intercambiando, la finca está sembrada en hilera, y cortamos este año, la hilera 1, ¿verdad? Total, a la hilera 2 le aplicamos rock and roll, a la hilera 3 no se le hace nada este año, y vamos alternando hasta que renovamos la finca sin que el productor... Sin afectar mucho la producción. Sin afectar totalmente su medio de vida, que es la finca de café. Entonces, con esos proyectos Finca Espejo,
como dije, con el apoyo de la industria principal del país, que se dedica a la comercialización y producción de café, que ha introducido muy buenas variedades, tanto por la productividad como por la resistencia a la roya, pues estamos juntos, los recursos nuestros, los recursos de ellos, y estamos haciendo un gran trabajo con esos 4 puntos del país para que el productor vaya a verse ahí. Al mismo tiempo estamos mejorando los caminos, como decía hace poco, tanto en el sur como en la región norte, en la medida de lo posible. No estoy diciendo de ninguna manera, porque no es mi estilo, que hemos trabajado el 100% de los caminos, pero hemos hecho un gran trabajo en la mejora de los caminos interparcelarios. Ahora mismo estamos conectando comunidades, varias comunidades en Jarabacoa, donde estamos trabajando fuertemente en los caminos para conectar las distintas zonas cafetaleras que no tenían conexión interna. Del mismo modo, Leonida, con eso que tú me planteas de la finca Espejo, ya hay productores que ustedes hayan podido comparar el antes y después, que ya hayan tomado un año entero de cosecha con rendimiento así alto y que ellos puedan ver y puedan dar un testimonio Recuérdate que primero está el proceso de desarrollo de la plantación. Okay. Lo que ellos están viendo ya, la siembra que hicimos este año anterior y que se le aplicó con todo el componente, el paquete tecnológico, el desarrollo que lleva, es asombroso. Ayer eran ellos los que decían, oye, pero ese café nomás tiene 6 meses de sembrado, y qué grande está, cuántas hojas tiene, ya están apareciendo todas las ramas laterales por el manejo. Eso le está llamando la atención. Lo mismo pasa con la sombra. Ay, pero yo creía que cuando tenía mucha sombra, no. Le hemos bajado una aplicación que la puede tener el productor en el celular. Toma una foto hacia la plantación y los árboles de sombra, y en el teléfono le sale que excede en un 40%. Hace un cálculo de... Un cálculo. No le da la imagen ahí, entonces ya él sabe que tiene que ir a esos árboles que quedan ahí de sombra y hacer un raleo de rama o en el tronco, si fuera necesario cortarlo. La idea es educar, transferir tecnología en la praxis, en la práctica, porque la gente que no está muy cultivado intelectualmente aprende más practicando. Sí, claro. Yo te aseguro que esos 25 productores que pasamos el día de ayer y lo enseñamos a trazar, a eliminar la plantación vieja y a colocar la nueva plantación, y que luego tenemos una jornada con ellos dentro de 30 días, por ejemplo. Bueno, yo voy a ir a esa zona cada 15 días, sin fallar, al menos que haya una situación de fuerza mayor. Inmediatamente ese productor ve cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. Por ejemplo, el año pasado tuvimos unas fincas allá en Paradero, y a esa finca se le aplicó poda, fue la poda total, o de recepa, como le dicen, la rock and roll, y ahora hasta yo me quedé asombrado, debo ser sincero. La mata que cortamos el año pasado, así sobre los 30 centímetros de altura, oye, en florescencia, ya con los brotes florales, que en términos de 20 o 25 días van a abrir ya como flor. Eso es un indicador. ¿Por qué? Porque esa plantación se ha fertilizado en el año 3 veces. No se le pone el volumen como hacía el productor, que iba y tiraba 1 libra o media libra alrededor de la mata. No, es preferible ponerle 3 veces al año, de 2 onzas cada vez que se aplica. Pero no quisiera que se nos terminara el tiempo sin que tú me permitieras hablar de otra medida que más globales que se han tomado. Sí. Número 1, el señor presidente dispuso liberar a los caficultores de la deuda que tenían con el Banco Agrícola para que puedan accesar a nuevos financiamientos. Y en voz
del propio presidente de la República, allá en Los Bolos de Neiva, estaba acompañándonos, dispuso que el crédito sea a 7 años, como se trata de fomento, para que el productor tenga 3 años de holgura en lo que su café comienza a producir, sin sentirse presionado de que tiene que devolver el financiamiento. 3 años de holgura, comienza el café a producir y él puede comenzar a pagar, porque esa finca con una asistencia dirigida, entonces vamos a tener producción y productividad sobre los 2 quintales. Sin duda que es un salto pasar de 35, 50 libras, 70, 80 libras en el mejor de los casos, pasar a 200, a 210, 215, es un salto enorme el que están dando. O sea que alcanzaríamos rápidamente la idea es, por ejemplo, se sembraron en este primer año, en estos primeros 2 años, sembramos 131.315 tareas nuevas. Es decir, que sobre los 2 millones, 2.2 millones, ya hemos agregado sobre las 100.000 tareas a nivel nacional, ya con aplicación de tecnología, no suelta de que, como hicieron en la administración pasada, que tú tomas la carretera que conduce del Cacao hacia la presa y tú vas a ver de lado y lado, si tú levantas la cabeza, las plantas que le dieron tiradas ahí, así amontonadas, porque no fueron sembradas, porque no había seguimiento. Entonces, ahora el seguimiento es sistemático. Así le decía ayer a los técnicos que están allá en Paradero, no hay oportunidad para mirar a otro lado. Usted tiene que levantarse con un programa en la mano de que hoy va a visitar 3, 4, 5 productores durante el día o lo que sean, que si están cercanos, para usted provocar cambio. No tiene sentido que usted esté en un área y que usted a los 2 años no pueda decir, por efecto de mi presencia, fulano de tal producía 10 quintales y ahora produce 20. No se justifica ni siquiera la expectativa que espera el productor y el recurso que está disponiendo el Estado para que usted esté aquí con una motocicleta. Le estamos suministrando los insumos y los equipos necesarios desde motosierra, el serrucho de podar, los picos, las hachas, brigadista especializado en el manejo de la motosierra para evitar accidentes. Eso es importante y aclarar una cosa, Leonido, no sé si tú lo pudiste evaluar, que cuando tú me dices 100.000 tareas que han reprobado, pero como una producción ahora 3 veces más, estamos hablando que equivale a 300.000 de la de antes. O sea, que es un proceso que rápidamente podemos como país alcanzar el nivel anterior. Ese es el objetivo es precisamente eso. Y no quiero dejar de lado las acciones que por instrucciones del señor presidente tomamos con lo que ocurrió en el este del país y un poco del nordeste, lo que fue el Fiona, el huracán Fiona. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el impacto realmente? Oye, el impacto fue en un momento difícil, porque resulta que Fiona ocurrió en el momento en que la plantación tenía la cosecha. Sí, comenzando la cosecha. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vamos, acompañados del ministro de Agricultura y el señor administrador del Banco Agrícola, hicimos un reconocimiento en un helicóptero de los daños que habían ocurrido. Eso fue todavía bajo lluvia. Es decir, el viento pasó y al día siguiente estábamos en la zona. Y inmediatamente el Instituto Dominicano del Café dispusimos de 46 motosierras. Contratamos un especialista en el manejo de motosierras y lo contratamos como instructor de los técnicos, como dije, para evitar accidentes. Y rápidamente, que hoy tú le puedes ir a preguntar a la Iglesia Católica en Alto Mayor, ¿quiénes fueron los que llegaron más rápido
hacer su trabajo. Y te voy a decir, el Instituto Dominicano del Café. Sí, no, le yo quitamos los árboles de prensa que arriba. te enviaron, que se veía la brigada, tú ahí dirigiendo, sí, yo tengo todo eso. Le quitamos los árboles de arriba a los cafetales, inmediatamente le llevamos cultivo de semillas de cultivo en ciclo corto, como hortaliza, habichuela, molondrones, zanahoria, para que esos huecos que dejó al caerse los árboles, entró el sol. Entonces se podía aprovechar cultivando comida dentro del cafetal. Y la gente está muy contenta. Además, el señor presidente dispuso para resarcir los daños, dispuso de un aporte de 1,000 pesos por cada tarea que tuviera el caficultor. Así ocurrió en Atomayor, Sabana de la Mar, Miche, Higüey, El Ceibo y Samaná, que para muchos dominicanos pensaban que en Samaná no hay café. Allí hay café. Sí, en la loma, sobrepasan los 400 productores de café. Sí. Allá, que es otro programa que nosotros tenemos de asistencia, en un acuerdo con el INEPRE, a toda esa zona que fue afectada por el huracán, fuimos llevando inmediatamente comida cada 15 días vía los camiones de INEPRE para que la compraran barata, porque estaban recibiendo el aporte económico del señor presidente, que había que colocar en esa zona la fuente donde ellos adquirir alimentos. Y así lo hicimos en las distintas zonas, y hoy ese plan de que 2 veces al mes, 1 vez al mes, en distintas zonas cafetaleras, hemos ido a la más lejana, Santiago Rodríguez, y hemos llevado camiones para la venta, 3 camiones, 2 veces al mes a las distintas zonas cafetaleras. Sí, Leonida, en los 2 minutos que nos quedan, yo sé que tú tienes rico en informaciones, pero quiero que me digas rápidamente, estamos iniciando 2023, ¿qué proyecto nuevo hay este año que sea importante que los productores conozcan? Bueno, precisamente los caficultores deben acudir a las distintas sucursales del Banco Agrícola a buscar el instrumento de trabajo que necesitan. La finanza, el dinero está disponible, que acudan por él. Ese para mí es determinante, porque hay que acabar el DAO. No se puede. Si tú quieres tener un núcleo social siempre empobrecido, dale, regálale, para que depende siempre de ti. No. A los caficultores en este gobierno se le están poniendo instrumentos de trabajo en la mano. La parte financiera, el apoyo financiero, la asistencia técnica, estamos trabajando los caminos, vamos a seguir introduciendo la línea resistentes a las royas y variedades, como acostumbramos a decir, y estamos trabajando en esa dirección para que todos los caficultores dominicanos tengan nuevas plantaciones de mayor productividad y organizadas tecnológicamente como debe ser. No quisiera que se acabaran los 2 minutos sin decirte a ti que el café para la República Dominicana tiene importancia capital. 405 fuentes de agua nacen en las distintas zonas cafetaleras del país, en los 60 municipios productores de alto nivel de café y las 23 provincias que son productoras de café. Si esas 405 fuentes de agua, incluyendo los 2 ríos principales, los Yaques del Norte y Yaques del Sur, nacen en una zona cafetalera y no se mantiene el bosque cafetero, yo te puedo decir que si se agotan esas fuentes de agua, en los próximos 40 años vamos a estar desalinizando agua del Mar Caribe para poderle darle agua al pueblo dominicano. Claro. Por tanto, el café no solo es un generador de divisas, una fuente económica, es el protector por excelencia de los suelos de ladera, es el protector de la fuente de agua. Y qué decir, es el mejor conector social que existe, el café. Cuando tú hace mucho que no ves a un amigo, tú lo invitas a una taza de café.
Una bebida social. Una bebida de carácter social. Entonces, no solo es por la mitigación que hace de los gases efecto invernadero, sino porque los mejores guardianes que tiene la frontera dominicana se llaman los caficultores. Sí. Esos no se van del lugar porque ahí tienen su medio de vida, que es la finca de café. No, cerramos la entrevista con una frase que me llegó ahora con todo lo del agua, que dicen ya los futurólogos y quizás ni siquiera futurólogos, que el agua va a ser el petróleo del siglo XXI. Así es. Yo quiero que tú sepas que en el caso del café es el producto más comercializado en el mundo después del petróleo. Cada minuto, 2 millones de tazas de café se consumen en el mundo. Lo que quiere decir que es algo del punto de vista social, del punto de vista producción, del punto de vista de... que se me estaba pasando decirte. Esta es una idea del señor presidente de la República. ¿Una memoria algo así? No, esto es un relanzamiento dentro de los lineamientos del 2023-2031. Aquí están los lineamientos que vamos a ir aplicando en la caficultura nacional. Quiere decir eso, relanzamiento de la caficultura dominicana, de forma que tengamos un parque cafetalero moderno, adecuado a los lugares, que no se siembren en una altura inadecuada variedades que no van a progresar allí, sino que haya una visión, un objetivo y una misión a cumplir, que es mejorar las condiciones socioeconómicas de los caficultores y las caficultoras. Mira, Leonida, yo quisiera una hora más, pero tú sabes cómo que estamos acá. En una futura entrevista vamos a analizar ese proyecto muy importante, que lo veamos en detalle, porque creo que esa sería la base para crear la caficultura como uno de los productos, como fue a principios del siglo pasado, bastión de la economía dominicana. No hay duda que lo vamos a lograr porque el señor presidente tiene el interés. Y tenemos un ministro de Agricultura que no se pierde, que está siempre presto a dar apoyo a las acciones que son propositivas, como es el caso de la que estamos haciendo en el Lindo Café. No Batista haciéndola, el equipo de profesionales que tiene el Lindo Café. Cada quien identificado con su responsabilidad, desde la que limpia hasta el director. No se puede quedar nadie sentado porque el pueblo nos paga como servidores públicos para servirle a la gente. No, seguro. Batista, agradecido de tantas explicaciones y orientaciones al productor y al país de esta gestión que ya yo veo exitosa, tú al frente de Indocafé. Como siempre, reiteramos los espacios abiertos a cuando necesite nuestro apoyo y colaboración para difundir estos nuevos proyectos, estas nuevas ideas. Y queda en agenda una futura entrevista para que ese proyecto en particular lo veamos ya a futuro. En detalle, sí. Sí, y los logros que se hayan obtenido en ese momento. Gracias mil por la ocasión, porque para nosotros estar en contacto con los caficultores es un alimento que recibimos, porque nos sentimos identificados con el café, con el hombre, con la mujer, con el joven que se dedica. Y eso, no pudimos hablar de los planes sociales, los acuerdos que tenemos para el seguro médico, la titulación, becas. Sí. Por primera vez en la República Dominicana, los hijos de los caficultores disfrutan de las becas de las universidades locales y en el exterior. Firmamos un acuerdo con el ministro de Educación Superior y ya hay 32 hijos de caficultores en las universidades becados. Nunca se había visto. No va a quedar un caficultor que no tenga el seguro médico SENASA. Todos tendrán su seguro médico. No, está claro. Quisiera seguir, pero ya... El tiempo nos acorta. Amigos, sí, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por la atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora.